La mañana en San Juan de los Reyes estaba calurosa, pero la brisa suave que cruzaba las calles de adoquines traía un alivio temporal del sol ardiente. El pueblo, con sus casas de barro y techos rojos, era una representación viva de una tradición que se mantenía firme a pesar del paso del tiempo. Las calles estaban llenas de gente que venía y iba, algunas en dirección al mercado a comprar frutas frescas, otras conversando en voz alta en pequeños grupos familiares mientras los niños corrían entre las piernas de los adultos. El sonido de una guitarra se escuchaba de fondo, mezclado con el suave murmullo de las oraciones provenientes de la iglesia local, una construcción de piedra blanca que se encontraba justo en el centro de la plaza. El aroma de las tortillas recién hechas y el pan recién salido del horno perfumaba el aire, mientras los vendedores ambulantes trataban de atraer a los transeúntes con sus productos coloridos. Alejandro estaba sentado en una banca cerca de la plaza, un lugar que conocía bien, pero al que ya no le prestaba mucha atención. Sus manos estaban cerradas en puños, con la piel sudada brillando bajo el sol. Observaba a la gente alrededor, pero su mirada estaba vacía. Era un joven de 18 años, pero parecía cargar con el peso de una vida mucho más larga. Su cabello oscuro y desordenado, la camiseta vieja y los jeans gastados, lo mostraban como alguien que no le daba importancia a las apariencias, como alguien que ya había visto demasiado como para dejarse impresionar por las trivialidades de la vida cotidiana. San Juan de los Reyes no era una ciudad grande, pero tenía un alma vibrante, forjada por generaciones de familias que habían resistido la lucha diaria por sobrevivir. El tiempo parecía transcurrir más lentamente allí. Sin embargo, para Alejandro, todo lo que veía y sentía le parecía una prisión. No importaba cuántas veces su madre tratara de hacerle ver las cosas de otra forma. Alejandro solo veía limitaciones, dificultades y sufrimiento en cada esquina del pueblo. La mayoría de los niños del pueblo lo miraban con curiosidad, quizás porque él era diferente, o tal vez porque sabían de su rebeldía y su actitud desafiante. Alejandro no les prestaba atención. Nunca lo hizo. Sentía cierto desprecio por la gente que, como su madre, parecía aceptar la vida tal como venía, sin cuestionar. En el fondo, él creía que si hubieran sido más fuertes, podrían haber escapado de la miseria que siempre los rodeaba. Había perdido a su padre cuando era niño, y la ausencia de ese hombre, la figura que tanto había buscado, había dejado un vacío profundo en su vida. En esa mañana calurosa, Alejandro estaba distante, atrapado en sus propios pensamientos oscuros, cuando vio a su madre aparecer. Doña Carmen, una mujer de aspecto frágil pero con la fuerza silenciosa de las mujeres que enfrentan la vida con la valentía de quienes no tienen otra opción, caminaba lentamente por la calle. Traía en las manos una cesta de mimbre con pan fresco, que ella misma había hecho y que repartía entre los vecinos. La vio desde lejos y le hizo un gesto con la mano, sonriéndole. Un gesto que, para Alejandro, parecía más bien forzado. Ella sabía que él estaba perdido en sus propios pensamientos, pero siempre trataba, con amor y paciencia, de acercarse a él. Era como si de alguna manera supiera que lo estaba perdiendo. Ya estaba distante de todo lo que ella representaba, la madre, la esposa, la mujer sencilla que trataba de mantener los pedazos de su vida intactos. «Alejandro, mijo», lo llamó, su voz dulce cortando la barrera de frialdad que él había levantado a su alrededor. Alejandro levantó la vista hacia ella, con una mirada de desdén en los ojos. No sabía bien qué hacer con esa sonrisa, con ese cariño que ella insistía en ofrecerle, a pesar de todo lo que él había hecho. Ella estaba, como siempre, tratando de agradarlo, de hacer que él se sintiera parte de algo, pero él no estaba interesado. El dolor que llevaba dentro, la frustración con la vida, la rabia por la ausencia de su padre y la constante sensación de estar atrapado en ese pueblo lo habían convertido en una persona difícil de soportar. Se levantó de forma brusca y caminó hacia ella, sin decir una palabra, pero con un gesto claro de desprecio. «Ya basta, mamá».
No necesito que me estés dando lecciones de vida, dijo sin levantar la voz, pero con la dureza de alguien que ya había tenido suficiente. Doña Carmen, sorprendida por la frialdad de las palabras de su hijo, tembló por un instante, pero no dejó que el miedo o la rabia la dominaran. Intentó sonreír de nuevo, pero no pudo. Su corazón se apretó con el peso del rechazo, pero no iba a rendirse. No importaba cuánto él se apartara, ella lo seguiría amando incondicionalmente. ¿Por qué no me entiendes, hijo? Yo solo quiero que seas feliz. Esas palabras, simples y llenas de una sinceridad dolorosa, resonaron en la mente de Alejandro, pero las ignoró con un simple gesto de desprecio. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la plaza, sin mirar atrás, sin pensar que la mujer que lo llamaba podría ser la última oportunidad que tendría de encontrar algo que realmente valiera la pena. Pero en ese instante, algo cambió. Un hombre que hasta ese momento había permanecido al margen de la escena comenzó a caminar en dirección a Alejandro. No parecía ser alguien importante, ni mucho menos alguien con gran poder o influencia, pero su presencia era tan peculiar que Alejandro no pudo evitar fijarse en él. A diferencia de Alejandro, él no tenía prisa. Caminaba con una calma impresionante, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Al acercarse, se detuvo, miró a los ojos de Alejandro y le dijo con voz serena: «Si me sigues, hijo, te mostraré lo que es verdadero». Las palabras, simples pero profundas, cortaron la tensión del momento como un cuchillo afilado. Alejandro, aún molesto, lo miró, pero algo en esos ojos le hizo dudar. Por un momento, el mundo pareció detenerse. ¿Qué quería ese hombre? ¿Qué tenía para ofrecer que fuera diferente a todo lo que Alejandro ya conocía? Alejandro caminaba por las calles del pueblo con la mirada fija al frente, ajeno a las voces y risas que se mezclaban con el bullicio habitual. El calor del mediodía se sentía en su piel, pero a él poco le importaba. Lo único que ocupaba su mente era la conversación con su madre y la angustia de sentirse atrapado en un lugar que lo ahogaba. Una prisión sin puertas ni ventanas. La plaza, tan familiar y llena de vida en su infancia, ahora le resultaba un espacio ajeno, uno que deseaba evitar. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía huir de ello, no aún. Sus pasos se hicieron más pesados mientras se acercaba al mercado. El olor a frutas frescas, pan y especias impregnaba el aire, pero Alejandro no podía disfrutar de nada de eso. Solo veía las caras de los vecinos que lo saludaban, algunas con simpatía y otras con cierto temor como si ya lo conocieran demasiado bien. De repente, escuchó una voz familiar, la de su madre, que lo llamaba desde el puesto de las frutas. «Alejandro, ven aquí, hijo». La voz de Carmen, llena de esperanza, atravesó el caos del mercado. Era imposible no escucharla, pero Alejandro, como siempre, la ignoró por completo. Su madre estaba acostumbrada a esa indiferencia, pero nunca dejó de intentar acercarse a él, aunque cada vez fuera más difícil. «Alejandro, por favor, ven a ayudarme», insistió ella, con un tono que ya no era solo de invitación, sino de súplica. Los demás comerciantes y vecinos que pasaban a su lado notaban el malestar entre ellos. Algunos murmuraban, otros se quedaban en silencio, expectantes. Nadie se atrevía a intervenir, porque sabían que Alejandro no era un joven fácil de tratar. Finalmente, él se detuvo y se giró hacia ella. La expresión en su rostro era dura, casi desafiante. «No tengo ganas de hacer lo que me pides, mamá. Ya basta de que me estés exigiendo siempre lo mismo». Su voz sonó como una patada, desproporcionada y llena de resentimiento. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Carmen, aunque acostumbrada a los arranques de su hijo, sintió como si algo se rompiera dentro de ella. Sus ojos, aunque llenos de amor, estaban marcados por la tristeza. Sin embargo, no iba a rendirse tan fácilmente. «Solo quiero que me ayudes, hijo. No puedo hacerlo sola», dijo, su voz temblorosa, pero firme. La mirada de Alejandro se endureció. «Eso es lo que siempre haces, todo el tiempo pidiéndome ayuda, pero ¿tú qué?
¿Nunca te das cuenta de todo lo que he tenido que cargar por tu culpa? Sus palabras eran una explosión de frustración acumulada. No le importaba que los otros pudieran escuchar. En ese momento, el mundo entero parecía estar mirando ese intercambio entre madre e hijo. La gente que pasaba por allí se detuvo a mirar. Algunos murmuraron entre sí. Otros simplemente bajaron la cabeza, incómodos ante la escena que se desarrollaba frente a ellos. Alejandro no se detenía. Cada palabra que salía de su boca era como una herida profunda, no solo para su madre, sino para todos los que presenciaban su ira. Carmen lo miró, incapaz de contener las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. Alejandro, no sé qué más hacer para que me entiendas. Solo quiero lo mejor para ti, solo quiero que seas feliz. Pero las palabras de su madre solo hicieron que Alejandro se sintiera más enfadado. La veía débil, vulnerable, como siempre. Y aunque en el fondo sabía que ella nunca lo había hecho intencionadamente, su rabia no le permitía ver más allá. «No necesitas hacer nada, solo déjame en paz», gritó, mientras empujaba el carrito con las frutas, golpeando algunos de los productos en el proceso. La gente en la plaza comenzó a murmurar más fuerte, algunos se apartaron, otros observaron con pena. Nadie se atrevió a intervenir. ¿Qué podrían hacer? Alejandro era un joven grande, con una mirada feroz y un temperamento que pocos se atrevían a desafiar. En ese momento, la figura de un hombre que había estado caminando por la plaza sin ser notado, se destacó entre la multitud. No era alguien que se hiciera notar, pero había algo en su presencia que hizo que la gente se apartara. Era un hombre de rostro sereno, de aspecto común pero con una calma que se contrastaba fuertemente con la tormenta de emociones que había entre Alejandro y su madre. El hombre caminó sin prisa, acercándose al joven de manera tranquila, casi como si supiera exactamente qué estaba por ocurrir. Cuando llegó frente a Alejandro, se detuvo. La multitud observaba en silencio, conteniendo la respiración. «¿Qué pasa, hijo?», dijo el hombre mirando a Alejandro con una suavidad inusitada. Alejandro, aún agitado por su arrebato, lo miró con desconcierto. «¿Quién eres tú para hablarme así? No necesito que me digas qué hacer». El hombre sonrió levemente sin mostrar ningún signo de agresión. «Solo quiero hablar contigo. Sé que te duele, pero no siempre las respuestas vienen de hacer ruido». Alejandro no sabía qué pensar. Era evidente que el hombre no era una persona cualquiera. Algo en su mirada, en su actitud, lo hizo dudar. Pero, por orgullo, no quería ceder. «¿Y tú qué sabes de mi vida, eh? ¿Qué sabes de todo lo que he tenido que aguantar?» «Lo sé porque todos cargamos con algo», respondió el hombre, manteniendo su tono de voz suave. «El dolor es algo que todos conocemos, pero el sufrimiento no tiene que ser la única forma de vivir. No tienes que pelear, hijo, no siempre. A veces basta con calmarse». Las palabras del hombre cayeron sobre Alejandro como una lluvia fría, removiendo algo dentro de él. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Carmen, y algo en su interior le decía que había algo más que él no estaba viendo, algo que estaba más allá de su rabia, más allá de su dolor. Pero antes de que pudiera procesar lo que sentía, el hombre le dio un paso atrás. «Si sigues mi consejo, hijo, te mostraré algo que cambiará tu vida. No más gritos, no más rencor, solo paz». Alejandro miró al hombre con incertidumbre. No sabía qué hacer con esas palabras, pero algo en su interior sentía que quizá había una verdad escondida en ellas. La multitud, que hasta ese momento había estado observando en silencio, comenzó a moverse nuevamente, como si el peso de lo sucedido ya no pudiera mantenerse mucho más tiempo. Alejandro, aún atónito, se quedó en el mismo lugar, mirando al hombre que acababa de cruzarse en su camino. Alejandro no podía dejar de mirar al hombre que tenía frente a él. Algo en su presencia era diferente, algo que no podía explicar. El sudor en su frente, producto del calor del mediodía y de la tensión acumulada, parecía haberse enfriado por un instante. Su respiración, antes rápida y agitada, comenzó a suavizarse. La gente que se encontraba observando los acontecimientos comenzó a dispersarse lentamente,
pero el joven seguía allí, parado frente al desconocido, completamente absorto. Su madre, aunque todavía con los ojos rojos por la humillación y el dolor de las palabras de su hijo, observaba también al hombre con una mezcla de sorpresa y esperanza. Si bien la presencia de este extraño no hacía más que aumentar la confusión de Alejandro, algo dentro de él le decía que no debía irse sin escuchar lo que el hombre tenía que decir. En el fondo, no sabía qué buscaba, pero sentía que este podría ser el momento que cambiaría su vida. El hombre, con su mirada tranquila y su postura serena, no se movió ni un centímetro. Había algo en su calma que desafiaba la furia de Alejandro. Con un gesto suave, como si estuviera esperando que el joven se calmara por completo, el hombre volvió a hablar, pero esta vez sus palabras fueron más directas, casi como si supiera lo que Alejandro llevaba dentro. «No tienes que cargar con este peso, hijo», dijo sin levantar la voz, pero con una intensidad que atravesó las defensas del joven. «Sé lo que sientes, aunque no lo creas. La rabia, la frustración, el dolor, todo eso es real, pero no lo tienes que vivir así. Yo te puedo ayudar a ver la vida de otra manera, si me dejas». Alejandro, con el ceño fruncido, hizo un esfuerzo por mantener la calma, pero las palabras del hombre empezaron a calar hondo. En su interior, un conflicto lo devoraba. Durante años había llevado una carga tan pesada, una rabia tan profunda, que cualquier intento de cambio le parecía ridículo. Sin embargo, la calma que emanaba de este extraño lo desarmaba, y por un momento dudó. «¿Qué sabes tú de mi vida? ¿De lo que he pasado?», Alejandro gritó, su voz temblando por la frustración. «Mi padre me abandonó, crecí en un mundo que no tenía sentido. ¿Y tú qué vas a hacer para cambiarlo?». El hombre lo miró fijamente sin alterarse. «Lo sé porque todos cargamos con algo. Nadie está libre de sufrimiento, hijo, pero no podemos dejar que ese sufrimiento nos controle. Hay algo dentro de ti, algo que no ves ahora, pero que está ahí. Tienes que aprender a perdonar, primero a ti mismo y luego a los demás. Solo así podrás liberarte de la carga que llevas». Las palabras del hombre, simples pero poderosas, calaron en lo más profundo de Alejandro. Durante toda su vida había guardado su dolor, su rencor, como una coraza impenetrable. No le importaba el sufrimiento de los demás, solo el suyo propio. Pero ahora, frente a aquel desconocido, sentía que algo en su interior empezaba a temblar. Nunca había pensado en perdonar, no se había dado cuenta de que él mismo se había estado castigando durante años. La voz del hombre continuó casi como una oración, con una suavidad que parecía envolverlo todo. La vida no se trata de cuánto sufrimos, sino de cómo elegimos vivir a pesar de ese sufrimiento. El perdón no es para los demás, hijo, es para ti, para que puedas ser libre. Alejandro no podía entender completamente lo que el hombre le decía, pero algo en su mirada le dijo que no podía dejar ir esa oportunidad. Por un instante, el dolor que lo había acompañado durante tantos años pareció desvanecerse, como si fuera una sombra que se disolvía con la luz del sol. Pero la duda seguía presente, como una sombra persistente. «¿Cómo se supone que voy a perdonar a alguien que nunca estuvo ahí para mí?», murmuró casi para sí mismo. «¿Cómo voy a perdonar a mi madre por todo lo que ha hecho, por todo lo que me ha hecho sentir?». El hombre sonrió, pero no con arrogancia, sino con una comprensión profunda. «Tu madre te dio la vida, hijo. Te ama más de lo que jamás podrás comprender. El perdón no significa olvidar lo que ocurrió, pero sí liberar tu corazón de esa carga que te está destruyendo. No puedes seguir viviendo con esa rabia. La rabia no te dará paz, solo te hará más fuerte, pero te matará por dentro». Alejandro miró al suelo, luchando con su propio corazón. La idea de perdonar lo aterraba, porque implicaba enfrentar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. ¿Cómo podía dejar ir su dolor? ¿Cómo podía perdonar a alguien que sentía que le había fallado tan profundamente? Y sin embargo, algo dentro de él le decía que tal vez, solo tal vez, este hombre tenía razón. Carmen, que había estado en silencio,
Observaba a su hijo con la esperanza de que algo de lo que el hombre decía lograra atravesar la dura muralla que Alejandro había construido a lo largo de los años. Se acercó un paso, pero permaneció en silencio. Sabía que no podía obligarlo a nada, solo podía esperar. La calma que se había instalado en la plaza comenzaba a sentirse más profunda, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. El sol seguía brillando, pero ahora parecía menos abrasante. Alejandro, mirando al hombre, sentía una mezcla de desconcierto y deseo. Deseaba con todo su ser poder liberarse de su propia rabia, pero le resultaba tan difícil dejar ir el odio. «Te estoy dando la oportunidad de cambiar, hijo», dijo el hombre, su voz suave pero firme. «Lo que decidas ahora es tu elección. Yo no puedo hacer el cambio por ti, pero puedo mostrarte el camino. Solo tienes que dar el primer paso». Alejandro lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. Su mirada recorrió la plaza, observando las caras de las personas que aún estaban allí, como si esperaran que tomara una decisión. Pero al final, todo lo que veía era su propia incertidumbre, su propio miedo. ¿Estaba dispuesto a cambiar? ¿Podría perdonar a su madre, a su padre, a sí mismo? Finalmente, después de unos largos segundos que parecieron interminables, Alejandro asintió levemente con la cabeza. No era mucho, pero era un primer paso hacia lo desconocido, hacia algo que no sabía si sería capaz de enfrentar. El hombre sonrió, sabiendo que algo había comenzado a moverse dentro de Alejandro. Alejandro se alejó lentamente de la plaza, la imagen del hombre extraño grabada en su mente. A pesar de su actitud desafiante y su intento por mantener la calma, algo había cambiado. No sabía exactamente qué era, pero la conversación había dejado una marca. El calor del mediodía lo envolvía, pero no podía evitar sentir un vacío dentro de él, como si el sol hubiera perdido su intensidad por un instante. Sus pasos eran pesados, como si cada uno de ellos lo arrastrara a un lugar que no quería enfrentar. El aire estaba cargado con el aroma de las frutas y las especias del mercado, pero Alejandro no las percibía. Todo lo que podía escuchar era el eco de las palabras del hombre. «El perdón no es para los demás, hijo, es para ti». Una y otra vez, esas palabras resonaban en su cabeza, desbordando todo lo demás. Había algo en ellas que no podía ignorar. Durante años había vivido sumido en la rabia y el dolor, convenciéndose de que no necesitaba a nadie, que el mundo debía haberle dado más y que su madre era responsable de muchas de sus frustraciones. Pero ahora, frente a la serenidad de ese extraño, todo eso parecía tambalear. Caminó por las estrechas calles del pueblo sin un destino claro. La gente lo saludaba a su paso, pero él no respondía. Todo parecía distante, como si la vida que antes conocía ahora estuviera envuelta en una niebla que no lograba atravesar. El sonido de los murmullos, los pasos apresurados y las risas se fundían con el ruido de sus pensamientos, que daban vueltas y más vueltas, luchando por encontrar sentido en lo que acababa de vivir. Su mente volvía una y otra vez a la figura de su madre. ¿Cómo se sentía ella en todo esto? Durante años había rechazado su amor, su ayuda, convencido de que todo lo que hacía solo le traía más dolor. La veía débil, incapaz de entender sus frustraciones, y había sido más fácil culparla que confrontar sus propios demonios. Ahora, al recordar su rostro lleno de tristeza, se preguntaba si de alguna manera estaba equivocado. ¿Era su madre realmente la culpable? ¿O había sido él el que se había dejado arrastrar por su propio odio? No era la primera vez que pensaba en su padre, esa figura ausente que marcó su vida con un vacío imposible de llenar. Desde pequeño, Alejandro había aprendido a vivir con la ausencia de un hombre que nunca estuvo ahí. Cada vez que lo mencionaban sentía una rabia incontenible, como si todo lo malo de su vida pudiera ser atribuido a esa falta. Pero ahora, con las palabras del hombre aún frescas en su mente, empezó a cuestionarse si su enojo hacia su padre era realmente lo que él pensaba. ¿Acaso no estaba cargando con una culpa que no le pertenecía? El abandono de su padre,
la dureza de su infancia, ¿eran esas las verdaderas razones de su dolor? Caminó hasta llegar a un pequeño banco en un rincón apartado del pueblo, un lugar que solía frecuentar cuando era niño, antes de que todo cambiara. Allí se sentó, aún sumido en sus pensamientos. El viento soplaba suavemente, y el sonido de las hojas moviéndose en los árboles lo envolvía en una calma que contrastaba con el torbellino interno que sentía. Cerró los ojos, intentando concentrarse, pero las imágenes de su madre, de su padre y de ese extraño hombre que le había hablado de perdón no dejaban de invadir su mente. Alejandro comenzó a recordar los momentos que había compartido con su madre en su niñez. No eran muchos, pero había algunos destellos de felicidad en medio de tanto sufrimiento. Recuerda las noches en que ella lo arropaba y le contaba historias para que se durmiera. La sensación de su abrazo protector, el sonido de su voz cálida. Eso, ahora que lo pensaba, parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida. Años de resentimiento lo habían cegado, lo habían alejado de esos recuerdos, pero algo dentro de él comenzaba a despertar. Su madre nunca dejó de amarlo, y eso era algo que él había ignorado por completo. ¿Qué pasaría si finalmente pudiera ver las cosas desde su perspectiva? Mientras seguía reflexionando, la figura de su madre apareció de nuevo en su mente, pero esta vez, en lugar de la imagen de la mujer débil y sumisa que él había creado, vio a una mujer que había luchado sola durante años. ¿Cuántas veces había estado sola, sin nadie que la apoyara?, pensó. La vida de Carmen no había sido fácil, y a pesar de todo lo que había sufrido, nunca dejó de amar a su hijo. Eso, aunque él no lo entendiera en ese momento, era el mayor sacrificio que una madre podía hacer, y él, cegado por el dolor de su propia existencia, nunca lo había valorado. Por primera vez, Alejandro se dio cuenta de que no podía seguir arrastrando ese peso. El dolor que sentía no desaparecería de la noche a la mañana, pero al menos podía comenzar a liberarse de él. Aquel hombre que lo había detenido en medio del mercado había hablado de perdón, y aunque le resultaba difícil de aceptar, algo dentro de él sabía que debía intentarlo. El primer paso era perdonarse a sí mismo, dejar de culparse por todo lo que no había podido controlar. El siguiente paso, tal vez, sería perdonar a su madre. Pero ¿cómo se perdona a alguien que ha sido parte de tu sufrimiento durante tanto tiempo? Una ráfaga de viento lo sacó de su trance, y al abrir los ojos, vio cómo las hojas de los árboles se agitaban en el aire. Algo en ese movimiento lo hizo sentir que el tiempo, al fin, había comenzado a fluir de nuevo. Tal vez, después de todo, no estaba solo, pensó. Tal vez no tenía que cargar con todo esto. En ese momento, se levantó del banco con una sensación extraña de determinación. Sabía que no tenía todas las respuestas y que el camino hacia la paz no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba listo para dar el primer paso hacia el cambio. Tomó una respiración profunda mirando al horizonte y se dijo a sí mismo, es hora de empezar a sanar. Alejandro volvió a la plaza, después de haber estado largo rato caminando sin rumbo. La luz del sol caía con fuerza, pero algo en su interior se sentía diferente. La sensación de peso que lo había acompañado durante tanto tiempo ahora parecía menos agobiante. No sabía qué había cambiado, pero un pequeño destello de esperanza brillaba dentro de él, algo que nunca había sentido antes. Había algo liberador en la idea de perdonar. Sabía que no era fácil, pero la sola posibilidad de poder dejar ir su rabia lo hizo sentir que había un futuro más allá del sufrimiento que había cargado durante años. Se detuvo frente a la iglesia del pueblo, un edificio antiguo que había visto tantas veces, pero que nunca antes había notado con tanta claridad. Las campanas sonaron marcando el paso del tiempo. Las paredes de la iglesia, gastadas por los años, parecían mirar a Alejandro con una calma que lo invitaba a entrar. Respiró profundo y, sin pensarlo mucho, cruzó el umbral de la iglesia. Al entrar, el silencio lo envolvió, como si la paz del lugar lo hubiera acogido de inmediato. No era un hombre religioso,
pero en ese momento algo dentro de él lo impulsó a buscar consuelo en ese espacio sagrado. Se acercó al banco más cercano, se sentó y miró al altar. Las velas encendidas, las flores frescas, todo parecía estar en su lugar, y por un instante Alejandro se sintió pequeño ante la grandeza de aquel lugar, pero también reconociendo que, en medio de su lucha interna, podía encontrar algo de paz. Cerró los ojos y se permitió unos segundos para dejar de pensar, para dejar de luchar contra sí mismo. Era difícil, pero estaba decidido a comenzar ese proceso de perdón. La idea de perdonarse a sí mismo le parecía la más abrumadora. ¿Cómo podía perdonarse por no haber sido el hijo que su madre necesitaba? ¿Cómo podía dejar ir el dolor que sentía por no haber tenido un padre a su lado? Cada uno de esos pensamientos lo atormentaba, pero también sabía que seguir viviendo bajo ese peso no lo llevaría a ningún lado. De repente, escuchó un ruido detrás de él, como si alguien se acercara. Se dio vuelta y vio a una figura conocida. Su madre. Carmen, con su andar lento y su mirada llena de tristeza, se acercaba a él. Ella no dijo nada, pero sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y amor. No necesitaba decir nada para que Alejandro supiera que estaba ahí, que nunca lo había dejado solo. «Te vi entrar, hijo», dijo ella, su voz suave, casi como un susurro. «¿Estás bien?» Alejandro no sabía qué responder al principio. La verdad era que no estaba completamente bien, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía decir algo sincero. «No lo sé, mamá, pero quiero intentar. Quiero empezar a perdonarme». Las palabras parecían salirse de su boca con dificultad, pero ahí estaban, finalmente. Carmen se sentó a su lado en el banco, sin decir nada más, solo acompañándolo en ese momento que, aunque doloroso, también era liberador. Había algo en el aire, algo que les unía en ese instante. Tal vez no todo estaba resuelto, pero Alejandro comenzaba a ver que, si bien el perdón no significaba olvidar el pasado, sí podía significar liberarse de la rabia que lo había consumido. «Yo siempre he tratado de hacerlo mejor, hijo. No he sido perfecta, lo sé, pero siempre he querido que fueras feliz», dijo Carmen, con la voz temblorosa. No era la primera vez que lo decía, pero algo en su tono en ese momento lo hizo sentir la sinceridad de sus palabras. El dolor que él le había causado, la distancia que había creado entre ellos, todo parecía pesar en ella, pero nunca dejó de amarlo. Alejandro la miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a soltar. ¿Cómo podía decirle que lo sentía, que entendía todo lo que ella había hecho por él? Durante años había estado cegado por su propia rabia, y ahora, de alguna forma, sentía que estaba viendo las cosas con más claridad. «No te culpo, mamá. Yo fui el que se alejó, fui el que no te vi», respondió, con la voz quebrada. «Lo siento». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una sensación de alivio. No tenía todas las respuestas, no sabía cómo resolver todo lo que había pasado, pero en ese momento estaba dispuesto a empezar. Estaba dispuesto a ver a su madre con otros ojos, con los ojos de alguien que, finalmente, estaba listo para perdonar. Carmen lo abrazó con fuerza, sin decir más. No había necesidad de palabras en ese momento. El amor que compartían, aunque herido por años de malentendidos y resentimientos, estaba ahí, vivo, esperando ser sanado. El abrazo fue todo lo que ambos necesitaban, la confirmación de que, a pesar de todo lo que habían vivido, aún quedaba esperanza. Por un momento, Alejandro dejó de luchar contra sí mismo. El perdón no era algo que pudiera lograr de inmediato, pero por primera vez entendió que era el primer paso hacia la sanación. Aquel hombre, el extraño en el mercado, tenía razón. El perdón no era para los demás, era para él. Al salir de la iglesia, Alejandro se sintió diferente. No sabía qué le depararía el futuro ni cómo seguiría adelante, pero algo dentro de él había cambiado. Había dado el primer paso hacia la liberación,
hacia la paz. Aún quedaba mucho por recorrer, pero ya no estaba solo en ese camino. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranja y violeta, y mientras caminaba de vuelta a casa, Alejandro no pudo evitar sonreír, por primera vez en mucho tiempo. Había comenzado su viaje hacia el perdón. Después de salir de la iglesia, la sensación de calma que había experimentado en ese momento seguía con Alejandro. A pesar de las lágrimas, el abrazo de su madre y las palabras que por fin se habían dicho, una sensación de incertidumbre lo acompañaba. Había tomado un paso importante, pero no podía evitar sentirse vulnerable, como si una parte de él todavía estuviera atrapada en el pasado, con los fantasmas de sus recuerdos y sus miedos acechando en cada rincón de su mente. El pueblo parecía diferente ese día. Las mismas calles de siempre, las mismas caras, pero algo en el aire estaba cambiando. La gente lo miraba con más simpatía, pero Alejandro no podía dejar de preguntarse si realmente entendían lo que él había experimentado. Había caminado tanto tiempo por la vida con una coraza, con una fachada que mostraba desdén hacia todos, incluso hacia sí mismo. Y ahora que comenzaba a rasgar esa coraza, sentía un miedo profundo de lo que podría encontrar dentro. Al caminar por el pueblo, su mente comenzó a revivir momentos dolorosos de su infancia, cuando su padre lo había dejado. Las veces que se despertaba en medio de la noche, llamando por él, con la esperanza ingenua de que algún día regresaría. La promesa que su madre le había hecho que todo mejoraría, pero nunca fue suficiente para calmar el vacío que sentía. Alejandro se había refugiado en su ira, en su frustración, porque era más fácil aferrarse a esos sentimientos que enfrentarse a la realidad de lo que había perdido. Llegó al banco donde se había sentado antes, aquel lugar tranquilo que lo había acogido cuando necesitaba pensar. Esta vez, sin embargo, no era un momento de paz. Se sentó lentamente, con el peso de sus pensamientos recargado sobre él. No sabía si estaba listo para enfrentar su pasado de frente. ¿Cómo podía perdonar a su padre si todavía sentía esa rabia tan profunda? ¿Cómo podía liberarse de ese dolor si no entendía lo que realmente había sucedido? El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles, pero la calma del entorno no era suficiente para calmar la tormenta que se desataba dentro de él. Alejandro respiró hondo, tratando de encontrar algo que lo ayudara a despejar su mente. Su madre había dado un paso hacia él, le había ofrecido perdón, pero él sentía que el verdadero reto estaba en su propia lucha interna. De repente, un sonido lo hizo volver al presente. Un paso familiar, el sonido que había escuchado muchas veces, que había marcado su infancia. Levantó la vista y vio a su madre acercándose, esta vez con una expresión menos preocupada, más tranquila. Carmen lo miró por un momento antes de sentarse junto a él en el banco, sin decir nada al principio, simplemente acompañándolo. ¿Estás bien?, preguntó con la misma suavidad que siempre había tenido. Aunque ya sabía la respuesta, ella siempre se preocupaba por él, incluso cuando él no lo demostraba. Alejandro miró hacia el horizonte, como si buscara algo más allá de lo que estaba frente a él. No estoy seguro. He dado el primer paso, mamá, pero aún siento que tengo miedo de lo que viene después. Carmen asintió, como si entendiera perfectamente lo que él sentía. Es normal tener miedo, hijo. El perdón no es un camino fácil, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Sus palabras calaron hondo en Alejandro. Por un momento, no pudo evitar sentir que, en cierto modo, ella también había tenido miedo. No era solo él el que cargaba con el peso de su historia, sino que ella también había vivido con la incertidumbre de no saber si su hijo algún día sería capaz de perdonar. Quizás, al igual que él, su madre también había tenido que enfrentarse a sus propios miedos. A veces, no solo se trata de perdonar a los demás, sino de liberarse del rencor que nos ata, del dolor que nos consume. No sé si puedo perdonarlo, mamá, a mi padre. No sé si alguna vez podré dejar ir todo ese odio que tengo dentro, confesó Alejandro, la angustia reflejada en su voz.
Carmen lo miró fijamente, con una sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. El perdón no significa olvidar lo que ocurrió, significa liberarse de esa carga que te impide seguir adelante. No es para él, es para ti. Alejandro cerró los ojos, sintiendo cómo esas palabras penetraban en su corazón. Sabía que su madre tenía razón, pero también sabía que el camino hacia el perdón no sería fácil. La rabia que había guardado durante tanto tiempo no desaparecería de inmediato. Sin embargo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Quizás no estaba listo para perdonar a su padre en ese momento, pero lo que sí sabía era que ya no podía seguir viviendo con ese peso sobre sus hombros. «Sé que me has hecho todo lo que has podido, mamá», dijo con la voz más suave, casi un susurro. «Y sé que de alguna manera también estoy listo para empezar a sanar. Pero eso no significa que sea fácil. Todavía tengo mucho que entender». Carmen le dio una sonrisa que, aunque pequeña, estaba llena de comprensión. «Lo importante es que estás dispuesto a intentarlo. El primer paso ya lo has dado. No hay que apresurarse. El perdón no tiene un tiempo fijo. Cada uno tiene su propio ritmo». Alejandro asintió, sintiendo que esas palabras lo aliviaban de alguna manera. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero también sabía que ya no estaba solo. Su madre estaba allí, dispuesta a caminar con él, como siempre lo había hecho. Ya no importaba cuánto tiempo tomara, lo importante era que había comenzado. Al levantarse del banco, Alejandro miró a su madre con una nueva perspectiva. No podía prometer que todo estaría bien de inmediato, pero estaba dispuesto a seguir adelante. Con cada paso, sentía que dejaba atrás un poco más de su miedo, de su dolor, de su ira. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez sentía que tenía el control sobre su destino. Carmen lo miró con orgullo, sabiendo que su hijo estaba tomando las riendas de su vida, enfrentando sus propios miedos, con la valentía de quien está listo para cambiar. Aunque no todo estaba resuelto, el primer paso hacia la paz había sido dado. La mañana siguiente amaneció fresca en San Juan de los Reyes. El canto de los gallos se mezclaba con el olor del café recién hecho y las tortillas que comenzaban a cocerse en los comales. Alejandro, que normalmente despertaba de mal humor, esa vez se levantó con el corazón inquieto. Había dormido poco, dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez las palabras del hombre que se cruzó en su camino y los recuerdos de la conversación con su madre. Al mirarse en el espejo, vio un rostro cansado, marcado por noches de rabia y resentimiento acumulado. Sin embargo, también había un destello diferente en sus ojos, un brillo tímido que le recordaba que tal vez aún había esperanza. «Ya no puedo seguir igual», se dijo en voz baja, como si tratara de convencerse a sí mismo. Decidió salir al mercado, el mismo lugar donde días antes había gritado y humillado a su madre frente a todos. El camino hasta allí le pareció más largo de lo normal. Su pecho estaba apretado, cada paso cargado de dudas. ¿Qué iban a pensar de él los vecinos? Lo mirarían con desprecio. ¿Se burlarían de que ahora quería mostrarse diferente? Al llegar, vio a su madre, Carmen, atendiendo su pequeño puesto de frutas. Sus manos, ásperas y cansadas por años de trabajo, colocaban con cuidado los jitomates y las naranjas sobre la mesa. Su rostro mostraba el cansancio de siempre, pero también esa fortaleza callada que Alejandro nunca había querido reconocer. Se detuvo a unos metros, observándola en silencio. El recuerdo de cómo la había insultado frente a todos lo golpeó con fuerza. Era como si el eco de sus palabras todavía flotara en el aire. Sus mejillas se calentaron de vergüenza. Dio un paso hacia adelante, pero se detuvo de nuevo. El miedo lo paralizaba. No era fácil tragarse el orgullo. Finalmente, respiró hondo y se acercó. Carmen levantó la vista y se sorprendió al verlo. Durante un instante, sus ojos se encontraron, y fue como si el tiempo se detuviera. Alejandro bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Mamá», dijo con voz quebrada. La palabra le salió más suave de lo que esperaba. «Quiero pedirte perdón». Carmen parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido lo que su hijo acababa de decir.
Sus labios temblaron, pero permaneció en silencio esperando que él continuara. Alejandro tragó saliva sintiendo un nudo en la garganta. Sé que he sido injusto contigo. Te he tratado mal, como si fueras culpable de todo lo que me duele. Y no lo eres. Tú has hecho más de lo que cualquiera haría. Fui yo el que no quise ver. Las palabras salieron entrecortadas, como si fueran piedras pesadas que llevaba cargando por años. Carmen sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así de su hijo que por un momento no supo cómo reaccionar. ¿De verdad lo dices, hijo?, preguntó, con voz temblorosa. Alejandro levantó la vista y asintió con los ojos húmedos. Sí, mamá. Perdóname. No sé si voy a cambiar de un día para otro, pero quiero intentarlo. Ya no quiero seguir cargando con todo este odio. En ese momento, Carmen extendió sus brazos y lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, profundo, como los que le daba cuando era niño. Alejandro sintió cómo las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos, empapando el hombro de su madre. Era como si, en ese instante, una parte de su corazón roto comenzara a recomponerse. Los clientes del mercado, que observaban a distancia, se sorprendieron al ver la escena. Algunos sonrieron, otros comentaron en voz baja, pero todos entendieron que algo importante estaba ocurriendo. Alejandro, el joven rebelde y orgulloso, estaba dando su primer paso hacia el cambio. Después de unos minutos, Carmen se separó un poco y le acarició el rostro. Te perdono, hijo. Siempre te he perdonado. Yo solo quiero verte bien. Alejandro asintió, limpiándose las lágrimas con la mano. Gracias, mamá. Quiso hacer algo más, algo que demostrara con acciones lo que estaba diciendo. Así que sin pensarlo comenzó a ayudarla con el puesto. Tomó algunas cajas pesadas de frutas y las acomodó, mientras su madre lo miraba con una mezcla de sorpresa y alegría contenida. ¿Estás seguro?, preguntó ella, casi incrédula. Sí, respondió Alejandro con una sonrisa tímida. Quiero ayudarte. Es lo menos que puedo hacer. Ese gesto sencillo, cargar las cajas, acomodar la fruta, atender a los clientes, se convirtió en un acto simbólico de arrepentimiento. Cada vez que entregaba una bolsa de naranjas o daba las gracias a un comprador, sentía que estaba recuperando una parte de sí mismo que había perdido. La jornada pasó más rápido de lo que esperaba. Al final del día, cuando guardaban lo que quedaba en la cesta de mimbre, Carmen lo miró con ternura. Hoy me devolviste algo que había perdido hace mucho, la esperanza. Alejandro la miró a los ojos y respondió con sinceridad. No sé a dónde me lleve este camino, pero quiero que sepas que ya no quiero perderme en el odio. Gracias por seguir creyendo en mí. El cielo comenzaba a oscurecerse, pintado de tonos anaranjados y violetas. Mientras caminaban juntos hacia casa, Alejandro sintió que, aunque el perdón era apenas un primer paso, había abierto la puerta a un nuevo comienzo, y en lo profundo de su corazón sabía que aún quedaban muchos obstáculos por enfrentar. Pero esta vez no caminaría solo. La noticia del cambio en Alejandro comenzó a correr por el pueblo más rápido de lo que él hubiera imaginado. El muchacho rebelde, aquel que se había ganado fama de grosero y altanero, había sido visto ayudando a su madre en el mercado, atendiendo clientes y cargando cajas sin quejarse. Para algunos era motivo de sorpresa, para otros de burla. Pero había quienes, en silencio, empezaban a sentir esperanza de que aquel joven pudiera realmente cambiar. Alejandro, sin embargo, seguía luchando consigo mismo. Aunque el gesto hacia su madre había sido sincero, todavía llevaba dentro una batalla constante entre su orgullo y su deseo de mejorar. Por eso, cuando su tío Manuel apareció una tarde en su casa, sintió un nudo en el estómago. Manuel era hermano de Carmen, un hombre de unos 50 años, de carácter firme pero justo. Siempre había tratado de aconsejar a Alejandro, aunque el muchacho rara vez lo escuchaba. Aquella tarde se presentó con su sombrero de palma y su camisa de lino, con la mirada fija en su sobrino. «Me enteré de lo que pasó en el mercado», dijo Manuel, apoyándose en el marco de la puerta.
Dicen que ayudaste a tu madre, que hasta pediste perdón. ¿Es cierto? Alejandro bajó la mirada, incómodo. Sí, tío. Ya no quiero seguir igual. Estoy cansado de pelear con todos, de estar enojado todo el tiempo. El hombre lo observó en silencio por unos segundos, como si evaluara cada palabra que salía de su boca. Finalmente, sonrió de medio lado. Eso me alegra, Alejandro. Pero tienes que saber que no basta con un solo gesto. El camino hacia el cambio es largo y muchos van a querer ponerte a prueba. Alejandro asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que su tío tenía razón. Lo sé, tío, pero al menos quiero intentarlo. Esa misma noche, Manuel se lo llevó a caminar por el pueblo. Pasaron por las calles empedradas, donde los vecinos los saludaban con curiosidad. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con cierta simpatía. Alejandro podía sentir cómo las miradas lo atravesaban, recordándole el daño que había causado con su carácter. «Vas a tener que ganarte la confianza de nuevo», dijo Manuel mientras caminaban juntos. «La gente no olvida tan fácil, pero si eres constante, un día dejarán de ver al joven rebelde y verán al hombre que quieres ser». Alejandro guardó silencio. Esa idea lo asustaba. ¿Sería capaz de mantener su promesa de cambiar? Días después, fue el padre Miguel, el sacerdote de la iglesia del pueblo, quien se acercó a él. Era un hombre querido por todos, con una voz tranquila y un corazón dispuesto a escuchar. Lo encontró sentado en la plaza, mirando al suelo, con el ceño fruncido. «Muchacho», dijo el padre Miguel tomando asiento a su lado, «he escuchado que has dado un paso importante con tu madre. ¿Cómo te sientes?» Alejandro suspiró. «Confundido, padre. No sé si puedo seguir adelante. Una parte de mí quiere cambiar, pero otra me dice que tarde o temprano volveré a ser el mismo». El sacerdote lo miró con paciencia. «Eso es normal. El cambio no es un camino recto, está lleno de tropiezos, pero cada vez que te levantas, demuestras que estás decidido a seguir». Alejandro lo escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo se sintió comprendido. El padre Miguel no lo juzgaba, no le recordaba sus errores, simplemente lo animaba a seguir adelante. «¿Y qué pasa si vuelvo a fallar?», preguntó con un hilo de voz. «Entonces te levantas otra vez», respondió el sacerdote con una sonrisa. «El verdadero fracaso no está en caer, Alejandro, sino en rendirse». Aquellas palabras se quedaron grabadas en su mente. Poco a poco, Alejandro empezó a notar que había personas dispuestas a apoyarlo. Algunos amigos de la infancia, que hacía tiempo se habían alejado de él por su carácter, comenzaron a acercarse de nuevo. Uno de ellos, Javier, lo buscó una tarde en la cancha de fútbol del pueblo. «Hace mucho que no juegas, ¿eh?», dijo Javier, lanzándole un balón con una sonrisa. Alejandro lo atrapó con torpeza, sorprendido por el gesto. «Sí, hace mucho». «Pues deberías volver», continuó Javier. «No eres el mismo de antes, y si de verdad estás cambiando, quizá el fútbol te ayude a sacar todo lo que traes dentro». Por primera vez, Alejandro consideró la posibilidad de volver a hacer algo que solía disfrutar. Tal vez, pensó, no todo estaba perdido. Esa noche, cuando volvió a casa, Carmen lo recibió con una cena sencilla: frijoles de la olla, tortillas calientes y queso fresco. Mientras comían, lo miró con ternura. «¿Sabes algo, hijo? Cuando eras niño siempre decías que querías ser fuerte, que no ibas a dejar que nadie te hiciera daño. Y mírate ahora. Estás aprendiendo que la verdadera fuerza no está en gritar ni en golpear, sino en pedir perdón y en aceptar ayuda». Alejandro dejó el tenedor sobre el plato y la miró a los ojos. «No quiero ser el mismo de antes, mamá. Quiero ser alguien de quien te sientas orgullosa». Carmen le tomó la mano y la apretó suavemente. «Ya lo soy, Alejandro. Porque has tenido el valor de empezar». El joven sintió que esas palabras lo fortalecían más que cualquier cosa. Tenía miedo, sí, pero también tenía un círculo de personas que lo rodeaban. Su madre, su tío, el padre Miguel y ahora algunos amigos que le ofrecían de nuevo su compañía. No estaba solo en este camino. Al recostarse esa noche en su cama, Alejandro cerró los ojos
y recordó cada una de las conversaciones que había tenido esos días. Una certeza comenzó a nacer en su interior. El cambio era posible, siempre y cuando no lo intentara por orgullo, sino por amor. Los días pasaron, y aunque Alejandro había comenzado a recibir apoyo de su familia y de algunas personas de la comunidad, la batalla más grande seguía siendo la que libraba dentro de sí mismo. Cada mañana despertaba con una sensación de vacío en el estómago, como si hubiera un peso invisible que lo empujaba hacia abajo. No era fácil mirarse al espejo y reconocer que aún cargaba con la sombra de su pasado. En el silencio de su cuarto, muchas veces escuchaba su propia voz interna, repitiendo las palabras hirientes que había lanzado contra su madre, contra los demás y hasta contra sí mismo. La vergüenza lo perseguía como una sombra pegajosa, recordándole que, aunque intentara cambiar, siempre habría un eco de lo que había sido. Una tarde decidió caminar hacia el barrio donde había crecido de niño. El sol estaba cayendo, pintando el cielo con tonos rojizos, y una brisa ligera movía el polvo de las calles. Al llegar frente a la vieja casa donde había vivido con su madre y donde había esperado tantas veces el regreso de su padre, sintió que el corazón le latía más fuerte. El portón estaba oxidado, las paredes descascaradas, pero para Alejandro, cada rincón guardaba un recuerdo que aún dolía. Se acercó lentamente tocando la madera desgastada de la puerta. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Escuchó la risa de su madre cuando intentaba animarlo de niño, el llanto silencioso que alguna vez la sorprendió en la cocina, las noches en que él, pequeño, miraba por la ventana esperando ver la silueta de su padre regresar. Todo estaba allí como cicatrices grabadas en su memoria. «¿Por qué nunca volvió?», murmuró Alejandro, con la voz cargada de rabia contenida. «¿Qué hice yo para que me dejara?». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sin respuesta. Y fue entonces cuando comprendió que parte de su dolor provenía de preguntas que jamás tendrían solución. El abandono de su padre no tenía explicación suficiente, y ninguna respuesta cambiaría lo que había pasado. Tenía que aceptar que esa herida no se cerraría esperando respuestas, sino aprendiendo a vivir sin ellas. Se sentó en una piedra frente a la vieja casa, con las manos en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran de coraje, sino de tristeza pura, de esa tristeza que había mantenido escondida bajo una coraza de ira. Al llorar, sintió que algo dentro de él comenzaba a soltar un poco de ese peso acumulado durante tantos años. Mientras tanto, escuchó pasos detrás de él. Al voltear, vio a Javier, su amigo de la infancia. Había ido a buscarlo, preocupado al no verlo en la cancha de fútbol, donde lo esperaban para jugar. «¿Estás bien, hermano?», preguntó Javier, con tono serio pero lleno de fraternidad. Alejandro se apresuró a limpiarse las lágrimas con la manga de su camisa, pero era inútil. Su rostro lo delataba. «No, no estoy bien», confesó con un suspiro. «Siento que no importa lo que haga, nunca voy a dejar de ser el mismo de antes. Siempre voy a ser el que grita, el que insulta, el que no puede perdonar». Javier se sentó a su lado, mirando la vieja casa. «Mira, Ale, todos tenemos fantasmas. Yo también tengo los míos. Pero si algo he aprendido es que uno no se define por lo que pasó, sino por lo que decide hacer a partir de ahora». Las palabras de Javier lo golpearon con fuerza. Era tan simple, pero tan difícil de aplicar. ¿Podría realmente reinventarse? ¿Podría dejar de ser el joven lleno de rabia para convertirse en alguien diferente? «¿Y si fallo?», preguntó Alejandro con voz quebrada. «Entonces lo vuelves a intentar», respondió Javier con firmeza. «Eso es lo que hace la diferencia. No los que nunca caen, sino los que se levantan cada vez que tropiezan». Alejandro lo miró y por primera vez sonrió débilmente en medio de sus lágrimas. Había algo en esas palabras que lo reconfortaba, como si alguien le estuviera diciendo lo que necesitaba escuchar desde hacía años. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su madre esperando en la mesa con la cena servida. Carmen notó sus ojos rojos, pero no lo interrogó.
Simplemente le sirvió un plato y le acarició la mano mientras se sentaba. Ese gesto silencioso le recordó que, aunque no tuviera todas las respuestas, había alguien que siempre lo esperaba, alguien que nunca lo había abandonado. Al acostarse en su cama, Alejandro pensó en lo vivido durante el día. Comprendió que enfrentarse a sus miedos no era una batalla que se ganara de una vez, sino una guerra de cada día. Y aunque el miedo seguía allí, ya no lo veía como un enemigo invencible, sino como una parte de su camino. Por primera vez entendió que no se trataba de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él, sin que lo controlara. Con esa idea en mente, cerró los ojos y se permitió descansar, sabiendo que mañana sería otro día de lucha, pero también otra oportunidad para seguir avanzando. La transformación de Alejandro no pasó desapercibida. Aunque algunos veían con buenos ojos sus esfuerzos por cambiar, otros lo observaban con escepticismo. En un pueblo pequeño, donde las noticias corren de boca en boca más rápido que el viento, cada acción suya era analizada, cada palabra comentada. Algunos vecinos murmuraban al verlo pasar por la plaza. «Mira, ahí va el que gritaba a su madre». Ahora se hace el arrepentido. Otros, en cambio, lo saludaban con cautela, como si esperaran confirmar con el tiempo si su cambio era verdadero o solo un impulso pasajero. Pero la presión más fuerte vino de aquellos que antes lo consideraban un amigo. Entre ellos estaba Toño, un muchacho de su misma edad, con quien Alejandro había compartido incontables tardes de juegos, travesuras y, más recientemente, noches de pleitos y rebeldía. Toño no entendía por qué Alejandro había decidido cambiar. Lo encontró una tarde en la cancha de fútbol, donde algunos jóvenes se reunían para pasar el tiempo. Alejandro estaba sentado en la orilla, observando a los demás jugar, cuando Toño se acercó con una sonrisa burlona. «¿Qué pasó contigo, Ale? Me dijeron que ahora ayudas en el mercado, que hasta le pediste perdón a tu jefa. ¿Es cierto?» Alejandro lo miró sin responder de inmediato. Sabía que la pregunta no era inocente, que llevaba una carga de burla. Finalmente, asintió. «Sí, es cierto. Quiero hacer las cosas de otra manera». Toño soltó una carcajada lo suficientemente fuerte para que los demás lo escucharan. «No me digas, el rebelde del barrio convertido en niño bueno, qué risa me das». Los otros jóvenes comenzaron a reír también, y Alejandro sintió como su rostro se encendía de vergüenza. Una parte de él quería responder con la misma agresividad de antes, gritarles, demostrarles que seguía siendo fuerte. Pero recordó las palabras de su tío, del padre Miguel, de su madre. El verdadero cambio no era una fachada, sino resistir la tentación de volver a ser el mismo de siempre. «Haz lo que quieras, Toño», respondió con calma. «Yo ya no quiero seguir en lo mismo». El silencio que siguió sorprendió a todos. Alejandro, el que antes nunca se dejaba, ahora había respondido con serenidad. Pero Toño no estaba dispuesto a dejarlo así. Se acercó más, con el ceño fruncido. «Entonces, ¿ya te crees mejor que nosotros? ¿Ya no eres de este grupo?» Alejandro lo miró fijamente. «No es eso, solo que ya no quiero vivir peleando con todos». «Estoy cansado». Las palabras fueron honestas, pero no todos lo entendieron. Algunos lo vieron como un signo de debilidad, como si Alejandro hubiera perdido el coraje que tanto lo caracterizaba. Esa noche, cuando regresó a casa, el peso de esas miradas y burlas lo acompañó como una sombra. «¿Hice lo correcto?», se preguntaba mientras caminaba. «¿Y si tienen razón? ¿Y si solo estoy haciendo el ridículo?». En casa, Carmen lo esperaba con la mesa lista. Notó de inmediato el gesto sombrío de su hijo. «¿Qué te pasa, Alejandro?». Él suspiró, dejando caer el cuerpo en la silla. «Los muchachos se burlaron de mí. Dicen que ahora soy débil, que ya no soy el mismo. Y parte de mí siente que quizá tienen razón». Carmen lo miró con ternura, pero también con firmeza. «Débil no es quien pide perdón, hijo. Débil es quien se esconde detrás de la rabia porque tiene miedo de sentir. Se necesita mucho más valor para cambiar que para seguir igual». Las palabras de su madre lo hicieron reflexionar, aunque la inseguridad seguía allí.
Al día siguiente, en el mercado, una vecina mayor, doña Lupita, se acercó al puesto de Carmen. Miró a Alejandro mientras él acomodaba los aguacates en la mesa. «Nunca pensé verte aquí, muchacho. Antes solo andabas en la calle, gritando. Y ahora mírate, trabajando con tu madre. Te felicito». Alejandro se sorprendió. Era la primera vez que alguien fuera de su familia reconocía su esfuerzo sin burlarse. Esa aprobación le dio una chispa de ánimo que necesitaba desesperadamente. Más tarde, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con Javier, su amigo. Este lo notó cabizbajo. «¿Qué pasó ahora?». Alejandro le contó lo ocurrido con Toño y los demás. Javier lo escuchó en silencio y luego puso una mano sobre su hombro. «Mira, Ale, siempre van a haber gente que no entienda. Algunos se van a reír, otros se van a enojar porque tu cambio les recuerda lo que ellos mismos no se atreven a hacer, pero al final lo único que importa es que seas fiel a lo que quieres». Esas palabras lo acompañaron durante toda la tarde. Poco a poco, comprendía que su lucha no era solo contra sus propios demonios, sino también contra las expectativas y juicios de los demás. Tenía que aprender a soportar las miradas de desconfianza, las burlas, y aún así mantenerse firme en su decisión. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza y las luces de las casas se apagaban una a una, Alejandro se recostó en su cama con una idea clara. El cambio nunca sería aceptado por todos, pero lo importante era que él lo creyera posible. No sería fácil. Había días en que se sentiría más fuerte y otros en que las dudas lo consumirían, pero cada vez que recordaba el abrazo de su madre, las palabras de su tío, el consejo del padre Miguel y la lealtad de Javier, sentía que no estaba solo en esa batalla. Y aunque la comunidad lo mirara con ojos críticos, Alejandro sabía que el verdadero desafío era no volver a ser aquel muchacho que insultaba a su madre en público, sino convertirse en alguien capaz de honrarla con sus actos. Alejandro había logrado mantenerse firme en su decisión de cambiar, pero las burlas y las dudas lo seguían persiguiendo. Cada día era una lucha contra la tentación de regresar a la rabia que lo protegía como una coraza. Había noches en las que se preguntaba si todo valía la pena, si de verdad podría sostener ese nuevo camino o si terminaría cayendo en lo de siempre. Una tarde, después de una discusión interna que lo dejó exhausto, decidió salir a caminar lejos del pueblo. Quería escapar de las miradas, de las palabras que lo juzgaban, incluso de sus propios pensamientos. Caminó hasta los campos que rodeaban San Juan de los Reyes, donde el aire era más fresco y el silencio lo envolvía como un refugio. Allí, sentado sobre una piedra, con la vista perdida en el horizonte, Alejandro dejó escapar un suspiro profundo. «No puedo más», murmuró con la voz temblorosa. «Quiero cambiar, pero siento que todo está contra mí. No sé si soy lo suficientemente fuerte». En ese momento, una figura apareció a lo lejos, acercándose lentamente. No tardó en reconocerlo. Era el mismo hombre que había intervenido en el mercado días atrás. Jesús. Su andar tranquilo parecía desafiar el tiempo, y su mirada irradiaba una paz que contrastaba con la tormenta que Alejandro llevaba dentro. Jesús se sentó a su lado sin decir una palabra al principio. El viento movía suavemente su túnica, y por un instante el silencio entre ambos no resultó incómodo sino necesario. Finalmente, Jesús habló con voz serena. «Te veo cansado, hijo. ¿Por qué cargas solo con un peso que no te corresponde?». Alejandro lo miró con los ojos vidriosos. «Porque siento que todo depende de mí. Si fallo, todo lo que he intentado se va a perder, y la gente no me dejará olvidar quién fui». Jesús lo observó con ternura. El error de muchos es creer que el cambio depende solo de su fuerza, pero no es así. Nadie puede cargar con su cruz en soledad. No tienes que demostrarle nada a nadie, solo a tu corazón. Lo que importa no es lo que digan, sino lo que eliges ser cada día. Las palabras tocaron una fibra profunda en Alejandro. Desde siempre había creído que debía mostrarse fuerte ante todos, como si su valor dependiera de la opinión ajena.
Ahora entendía que el verdadero desafío era interno. «Pero sigo sintiendo rabia», confesó, bajando la cabeza. «Rabia hacia mi padre, hacia mí mismo, y miedo de que esa rabia me devore otra vez». Jesús colocó una mano sobre su hombro. «El miedo y la rabia son cadenas, hijo. Te atan al pasado y no te dejan avanzar. El perdón es la llave que rompe esas cadenas». No se trata de olvidar, sino de dejar que el amor pese más que el rencor. Alejandro cerró los ojos, dejando que esas palabras se hundieran en su mente. Quería creerlo, pero había un vacío tan grande dentro de él que parecía imposible llenarlo. Jesús continuó: «Tu padre te falló, sí, y tu dolor es real, pero si dejas que ese abandono siga guiando tus pasos, nunca serás libre. No necesitas cargar con la culpa de lo que él hizo. No eres responsable de sus decisiones. Tú tienes tu propio camino». Por primera vez, Alejandro sintió que alguien comprendía el peso exacto de su herida. Durante años había culpado a su madre, a sí mismo, incluso a Dios, por el vacío de su padre. Pero escuchar que no era su responsabilidad lo liberaba de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. «¿Y cómo perdono si siento que no puedo?», preguntó con un hilo de voz. Jesús lo miró con firmeza y dulzura al mismo tiempo. El perdón no nace de la fuerza humana, sino de la decisión de abrir el corazón. No es un acto único, es un proceso. Cada vez que sientas rabia, entrégala. Cada vez que recuerdes la herida, ofrece esa memoria al amor, y poco a poco, el perdón crecerá en ti. Alejandro dejó caer las lágrimas que tanto tiempo había reprimido. No eran de ira, sino de alivio. Lloraba como aquel niño que alguna vez esperó inútilmente el regreso de su padre. Pero esta vez no estaba solo. Jesús, con voz suave, añadió: «Tu madre ha luchado mucho por ti. Ella no es tu enemiga, es tu compañera en este camino. Dale la oportunidad de caminar contigo y descubrirás que no tienes que hacerlo solo». Alejandro asintió, aún entre sollozos: «Quiero intentarlo, de verdad quiero, pero me da miedo fallar». Jesús lo miró fijamente, y sus palabras resonaron como un eco eterno. «El fracaso no está en caer, hijo, sino en renunciar. Si tropiezas, levántate. Yo estaré contigo en cada paso». El viento sopló más fuerte en ese momento, como si confirmara aquellas palabras. Alejandro sintió que su corazón, aunque aún herido, comenzaba a abrirse a una esperanza nueva. No tenía todas las respuestas, pero ya no se sentía perdido. Jesús se levantó lentamente y antes de marcharse, puso su mano sobre la cabeza de Alejandro. «Recuerda, no estás solo. Yo caminé por la senda del dolor y del rechazo, y sé lo que se siente, pero también sé que la luz siempre vence a la oscuridad. Confía en eso». Alejandro levantó la vista, y en los ojos de aquel hombre encontró algo que nunca había visto antes: una paz absoluta, una certeza de que aunque el camino fuera duro, no sería imposible. Cuando Jesús se alejó, Alejandro permaneció sentado en silencio, mirando el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. En su corazón, algo había cambiado. El miedo seguía ahí, pero ya no lo dominaba. Había una semilla de esperanza, una promesa de que el perdón y la libertad eran posibles. Esa noche, mientras regresaba al pueblo, Alejandro repetía en su mente las palabras que había escuchado. El fracaso no está en caer, sino en renunciar. Y supo que, pasara lo que pasara, ya no estaba dispuesto a rendirse. El amanecer en San Juan de los Reyes trajo un aire distinto. El canto de los pájaros y el aroma del pan recién horneado llenaban las calles, pero para Alejandro lo más importante no estaba en el exterior, sino en la batalla que seguía librando dentro de sí. Las palabras de Jesús en el campo todavía resonaban en su mente, y por primera vez sentía que la reconciliación con su madre ya no era solo un deseo vago, sino una necesidad real. Esa mañana se levantó más temprano de lo habitual y encontró a Carmen en la cocina.
amasando tortillas con sus manos fuertes y marcadas por los años de trabajo. El humo del comal se elevaba en espirales, y el olor cálido le recordó su infancia, aquellos días en que su madre hacía lo mismo para alimentarlo, aunque casi no tuvieran nada. Se quedó en la puerta, observándola en silencio. Por unos segundos pensó en regresar a su cuarto. El orgullo aún lo retenía, pero algo dentro de él lo empujó a dar el paso. Caminó hacia la mesa y se sentó frente a ella. Carmen levantó la vista, sorprendida por su presencia a esa hora. «Buenos días, hijo», dijo con una sonrisa suave, aunque sus ojos revelaban cautela, como si temiera que Alejandro volviera a la dureza de antes. «Buenos días, mamá», respondió él bajando la mirada hacia sus propias manos. Dudó unos segundos, pero al fin se animó. «Quiero hablar contigo». Carmen dejó la masa a un lado y se sentó frente a él, secándose las manos en su delantal. «Te escucho, mijo». Alejandro respiró hondo. «He estado pensando mucho, en todo lo que te he hecho, en cómo te he tratado. Y me doy cuenta de que no merecías nada de eso. Siempre has estado para mí, incluso cuando yo solo te daba desprecio. Perdóname, mamá». Las palabras que durante años había reprimido salieron con sinceridad. Su voz temblaba, pero no de rabia, sino de vulnerabilidad. Carmen lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Alejandro, yo nunca he dejado de perdonarte. Todo lo que hice fue por ti. No soy perfecta, lo sé, pero lo único que siempre he querido es que seas feliz». Alejandro bajó la cabeza sintiendo un nudo en la garganta. «Yo no lo veía así. Siempre pensé que me fallabas, que no eras suficiente, pero ahora entiendo que fui yo quien no quiso ver tus sacrificios. Y quiero cambiar eso. Quiero empezar a ser un buen hijo». Carmen estiró su mano y tomó la de él, apretándola con fuerza. «Ya lo eres, hijo. Desde el momento en que decidiste pedir perdón, desde el momento en que abriste tu corazón, no me importa cuánto tiempo hayas estado perdido. Lo que importa es que regresaste». Alejandro dejó escapar las lágrimas que había contenido. No eran lágrimas de culpa, sino de alivio. Sentía como si un peso enorme hubiera caído de sus hombros. Abrazó a su madre, esta vez no como un hijo avergonzado, sino como alguien dispuesto a caminar a su lado. Ese día fue distinto. Alejandro decidió quedarse en casa para ayudarla con las tareas del hogar. Limpiaron juntos, arreglaron el patio y hasta repararon un viejo banco de madera que llevaba años roto. En cada acción, en cada gesto, Alejandro sentía que estaba construyendo algo nuevo, un puente hacia su madre que había estado roto por tanto tiempo. Por la tarde salieron juntos al mercado. La gente, sorprendida, los veía lado a lado. Algunos murmuraban, otros sonreían, pero Alejandro ya no se sentía avergonzado. Lo único que importaba era la mirada de su madre, llena de orgullo y ternura. En el camino de regreso, Carmen le dijo: «¿Sabes qué es lo que más me alegra de todo esto? No es que me ayudes en la casa o en el mercado, es verte a ti mismo sonreír como cuando eras niño. Hacía mucho que no veía esa luz en tus ojos». Alejandro la miró con una sonrisa tímida. «Es porque ahora sé que no estoy solo. Todo este tiempo pensé que estaba luchando contra ti, pero en realidad era contra mí mismo». Carmen lo abrazó mientras caminaban. «Nunca estuviste solo, hijo, y nunca lo estarás». Esa noche, sentados en el patio bajo el cielo estrellado, Alejandro se animó a hablar de algo que siempre había evitado: su padre. «Mamá», dijo con cautela, «quiero que sepas que ya no te culpo por lo que pasó con él. Sé que hiciste lo que pudiste, y aunque todavía me duele, estoy dispuesto a dejar de cargar con ese rencor». Carmen lo miró con lágrimas en los ojos, pero también con un suspiro de alivio. «Gracias, hijo. Ese era mi mayor miedo, que pensaras que te fallé en eso. Pero me alegra escucharte decirlo. Eso significa que ya empezaste a sanar». Alejandro asintió, sintiendo que aunque el camino hacia la paz completa aún era largo, había dado uno de los pasos más importantes. La reconciliación con su madre no era solo un gesto de arrepentimiento,
Era el inicio de una nueva relación construida sobre la verdad, la comprensión y, sobre todo, el amor. Al recostarse esa noche, Alejandro pensó en lo lejos que había llegado desde aquel día en el mercado. Ya no era el joven que insultaba a su madre frente a todos, lleno de rabia y resentimiento. Ahora era alguien dispuesto a luchar por una vida distinta, una vida en la que el perdón y la reconciliación eran más fuertes que cualquier herida del pasado. Y con esa certeza, cerró los ojos confiado en que a partir de ahora, cada día sería una nueva oportunidad para honrar a la mujer que nunca lo abandonó. El cambio en Alejandro se notaba, pero dentro de él sabía que aún quedaba una tarea pendiente. Podía reconciliarse con su madre, aceptar el consejo de su tío y escuchar al padre Miguel, pero no podía escapar del eco de los errores que había cometido con otras personas. Eran heridas abiertas, algunas recientes, otras tan antiguas que casi había olvidado, pero que de pronto regresaban con fuerza. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a ordenar el puesto, escuchó la voz de doña Teresa, una vecina mayor a la que en más de una ocasión había faltado al respeto. «Mira nada más, ahora sí vienes a trabajar. Y pensar que antes me gritabas en la calle cuando te pedía que dejaras de hacer ruido con tus amigos». Alejandro sintió el calor subirle al rostro. En el pasado él y sus amigos se burlaban de doña Teresa, la llamaban exagerada y hasta le tiraban piedras a su cerca. Ahora, verla ahí, recordándole esas escenas, era como si el pasado lo golpeara directo en el pecho. Se armó de valor, respiró profundo y se acercó. «Doña Teresa», dijo con voz firme pero humilde, «sé que le falté al respeto muchas veces. Sé que le hice daño. Quiero pedirle perdón». «No tengo excusa, solo sé que estaba mal». La mujer lo miró con los ojos entrecerrados, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Guardó silencio unos segundos hasta que finalmente respondió. «No esperaba escucharte decir eso, Alejandro. Ojalá de verdad lo cumplas y no vuelvas a ser el mismo». Alejandro bajó la cabeza. «Le prometo que no». Ese pequeño acto lo dejó temblando por dentro. Hablar con alguien que había herido y reconocer su error era mucho más difícil que enfrentarse a las burlas de sus antiguos amigos. Sin embargo, sabía que era necesario. Con el paso de los días, decidió continuar con ese proceso. Visitó a don Ernesto, un hombre al que en una ocasión había robado un mango de su huerto para presumir frente a sus amigos. «Yo pensé que nadie lo había visto», confesó Alejandro con una sonrisa tímida, «pero quiero pedirle perdón por aquello». Don Ernesto, un hombre de carácter fuerte, soltó una carcajada. «Tanto escándalo por un mango, pero mira, lo importante es que lo digas. Eso demuestra que de verdad estás cambiando». Ese perdón, acompañado de una risa sincera, alivió el corazón de Alejandro. Se dio cuenta de que muchas personas no guardaban tanto rencor como él creía, sino que esperaban un gesto de humildad para dejar atrás el pasado. Sin embargo, no todos fueron tan comprensivos. Una tarde se encontró con Raúl, un muchacho con quien había tenido varias peleas. Raúl nunca había tolerado el carácter de Alejandro, y una vez incluso terminaron a golpes en plena calle. «¿Y ahora qué quieres?», le dijo Raúl con tono desafiante al verlo acercarse. Alejandro tragó saliva. «Quiero hablar contigo. Sé que fui injusto, que te busqué pleito solo porque sí. Quiero pedirte perdón». Raúl lo miró con desconfianza, cruzando los brazos. «¿Y qué? ¿Crees que con un perdón se borra todo? Tú me humillaste delante de todos». «Eso no se olvida». Las palabras lo hirieron, pero Alejandro no se defendió. «No te pido que lo olvides, solo que me des la oportunidad de demostrar que no soy el mismo». Raúl lo miró de arriba abajo y soltó un bufido. «Ya veremos». Luego se dio la vuelta y se fue sin más. Alejandro quedó con un vacío en el pecho. No todos los errores podían arreglarse con facilidad, y eso le dolió. Sin embargo, recordó lo que Jesús le había dicho. El perdón era un proceso, y no siempre inmediato. Ese rechazo también era parte de su camino. Al volver a casa, Carmen notó su semblante serio. «¿Qué pasó, hijo?».
Alejandro suspiró. Pedí perdón a Raúl, pero no quiso escucharlo. Me dijo que no lo olvidará. Carmen le acarició la mejilla con ternura. El perdón no siempre llega cuando lo pedimos, Alejandro. A veces las heridas tardan en cerrar. Lo importante es que diste el paso. Lo demás no depende de ti. Esas palabras lo reconfortaron. Comprendió que lo esencial no era recibir siempre la absolución inmediata, sino tener el valor de enfrentar a quienes había herido y reconocer sus faltas. Los días siguientes continuó con ese propósito. Fue difícil recordar a todos aquellos a quienes había lastimado con sus palabras o actitudes. Había niños a los que les gritó, vecinos a los que les cerró la puerta en la cara, incluso a Javier, su mejor amigo, a quien en más de una ocasión había humillado por diversión. Una tarde, mientras estaban juntos en la cancha, Alejandro se le acercó y le dijo, «Javi, sé que muchas veces fui un mal amigo. Me burlé de ti. Te dejé solo cuando me necesitabas. Perdóname». Javier sonrió y le dio una palmada en la espalda. «Ya te había perdonado desde hace tiempo, Ale, pero me alegra escucharlo de ti. Eso demuestra que ya no eres el mismo». Ese gesto de amistad sincera lo llenó de fuerza. Cada perdón otorgado era como una piedra menos en la mochila que había cargado durante años. Sin embargo, el recuerdo más duro seguía siendo el de su madre. Aunque ya se habían reconciliado, Alejandro sabía que no bastaba con un abrazo ni con unas palabras. Necesitaba demostrar día tras día, con hechos, que estaba comprometido a ser un hijo distinto. Esa noche, mientras veía a Carmen rezar antes de dormir, Alejandro se acercó y le dijo en voz baja, «Te prometo, mamá, que no volverás a verme insultarte ni despreciarte. No solo quiero pedir perdón, quiero demostrarlo con mi vida». Carmen lo miró con lágrimas en los ojos y lo abrazó. «Esa es la mayor prueba de amor que me puedes dar». Alejandro comprendió entonces que el perdón no era un final, sino un camino que debía recorrer cada día. Y aunque no todos lo aceptaran de inmediato, lo importante era que, dentro de él, ya no había espacio para el orgullo ni para la rabia. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque el camino no estuvo libre de tropiezos, Alejandro comenzó a notar cómo su vida tomaba una dirección distinta. El joven que antes caminaba por las calles con el ceño fruncido y palabras hirientes, ahora se mostraba con un semblante más sereno. La gente del pueblo, poco a poco, dejó de mirarlo con desconfianza y empezó a reconocer en él un cambio verdadero. Su rutina también se transformó. Cada mañana se levantaba temprano para ayudar a su madre en las labores del hogar y en el puesto del mercado. Aquello que antes veía como una carga ahora lo asumía con orgullo. Descubrió que el trabajo compartido no solo aliviaba las tareas de Carmen, sino que fortalecía su vínculo con ella. El silencio entre ambos dejó de ser tenso para convertirse en un espacio de confianza donde incluso una sonrisa bastaba para expresar lo que sentían. Un día, mientras acomodaban la fruta en el mercado, Carmen lo miró y dijo con ternura, «Nunca imaginé volver a verte tan tranquilo, hijo. Me llena el corazón saber que estás encontrando tu camino». Alejandro sonrió con humildad. «No ha sido fácil, mamá. A veces la rabia quiere regresar. Pero ahora sé que tengo una elección y no quiero volver a ser quien era antes». Ese mismo espíritu lo llevó a buscar nuevas oportunidades. Motivado por el consejo de su tío Manuel y las charlas con el padre Miguel, decidió retomar los estudios que había abandonado. Inscribirse en la preparatoria del pueblo fue un reto que lo llenó de nervios, pero también de ilusión. Caminar por los pasillos, rodeado de jóvenes de su edad que lo miraban con curiosidad, lo hizo sentir fuera de lugar al principio. Sin embargo, se mantuvo firme en su decisión. Una tarde, Javier lo encontró sentado bajo un árbol con sus libros abiertos. ¿Quién lo diría? Alejandro estudiando matemáticas en vez de andar de vago. Alejandro rió. Ni yo me lo creo, pero quiero demostrar que puedo. No solo a los demás, a mí mismo. Ese compromiso comenzó a reflejarse en sus calificaciones. Los profesores, que conocían su reputación pasada, se sorprendieron al verlo participar en clase,
hacer preguntas y entregar tareas puntualmente. Algunos alumnos, que antes lo evitaban, comenzaron a acercarse, descubriendo en él no al joven rebelde, sino a alguien dispuesto a superarse. Pero la verdadera transformación no solo estaba en los estudios, también buscó nuevas formas de aportar a la comunidad. Inspirado por el padre Miguel, empezó a colaborar en pequeñas actividades de la parroquia, repartir despensas, ayudar en la organización de las misas y visitar a ancianos que vivían solos. Cada acción, por más sencilla que fuera, le mostraba que podía dar sin esperar nada a cambio. Una tarde, al regresar de entregar alimentos con un grupo de voluntarios, le dijo a Javier: «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto? Que antes me enojaba por cualquier cosa, y ahora siento paz haciendo cosas que nunca imaginé». Javier lo miró con orgullo. «Eso es porque, al fin, estás viviendo para algo más grande que tú mismo». Las palabras lo hicieron reflexionar. La rabia que antes lo dominaba parecía cada vez más lejana. No desapareció del todo, porque había días en que aún lo asaltaban los recuerdos y el dolor, pero Alejandro aprendió a reconocerla sin dejarse controlar. En lugar de gritar o pelear, respiraba, pensaba y recordaba el consejo de Jesús: «El fracaso no está en caer, sino en rendirse». Un momento clave llegó cuando Toño, el amigo que se había burlado de él, lo buscó en la plaza. Con una mezcla de incomodidad y orgullo le dijo: «Ale, te voy a ser sincero. Pensé que ibas a volver a lo de antes, pero no. Has aguantado y la neta, te respeto por eso». Alejandro lo miró con una leve sonrisa. «No lo hice para que me respeten, Toño. Lo hice porque no quería seguir destruyendo lo que más amaba». Ese reconocimiento, aunque breve, fue una señal de que incluso quienes más dudaban de él comenzaban a ver el cambio. Por la noche, mientras descansaba en su cama, reflexionaba sobre todo lo vivido. Ya no se sentía prisionero del abandono de su padre, ni esclavo de su propia rabia. Había descubierto que podía construir un futuro distinto, uno donde el amor y el perdón fueran más fuertes que el rencor. Carmen, al verlo cada día más comprometido, le confesó una noche mientras cenaban juntos: «Sabes, hijo, a veces me preguntaba si Dios escuchaba mis oraciones, y ahora sé que sí. Tú eres la prueba de que nunca debemos perder la fe». Alejandro le tomó la mano y respondió: «No sé si merezco tanto, mamá, pero prometo que voy a seguir adelante, no solo por mí, por ti también». La transformación completa no significaba que fuera perfecto, sino que había elegido un rumbo nuevo. Ahora sabía que cada día era una oportunidad para demostrar con hechos lo que antes solo eran palabras. Sabía también que la vida le pondría más pruebas, pero ya no les temía como antes. San Juan de los Reyes comenzó a verlo no como el joven rebelde que insultaba a su madre, sino como un ejemplo de que el cambio era posible. Y aunque Alejandro no buscaba reconocimiento, esa nueva mirada de la comunidad lo motivaba a no rendirse. Mientras contemplaba el cielo estrellado desde el patio de su casa, Alejandro susurró para sí mismo: «Gracias por no dejarme caer. Gracias por darme otra oportunidad». Con el corazón en paz y la determinación de seguir adelante, se durmió convencido de que lo peor había quedado atrás y que el futuro se abría ante él como un horizonte lleno de esperanza. El sol caía sobre San Juan de los Reyes con un resplandor dorado que parecía envolverlo todo. Alejandro caminaba por la plaza con paso firme, ya no con la mirada desafiante de antes, sino con la serenidad de alguien que había encontrado un nuevo rumbo. La transformación no había sido inmediata ni perfecta, pero ahora podía decir con certeza que ya no era el mismo joven que un día gritó a su madre frente a todos. La comunidad también lo veía distinto. Donde antes había desconfianza y críticas, ahora había saludos sinceros, palabras de aliento e incluso agradecimientos. Doña Teresa, aquella vecina a la que tantas veces había faltado al respeto, lo detuvo una mañana y le dijo: «Alejandro, me alegra ver que has cambiado. Tu madre debe estar muy orgullosa de ti». Él sonrió, con humildad. «Gracias, doña Teresa. Estoy aprendiendo que nunca es tarde para empezar de nuevo».
pero el cambio más profundo estaba en su relación con Carmen. Madre e hijo habían reconstruido un lazo que parecía irrompible. Compartían no solo las labores del día, sino también conversaciones largas en la mesa, risas que habían estado ausentes durante años y momentos de silencio que ya no eran incómodos, sino llenos de complicidad. Una tarde, mientras caminaban juntos de regreso del mercado, Carmen le dijo: «Sabes, hijo, cuando te veía tan perdido, mi mayor miedo era que te quedaras atrapado en ese dolor. Pero hoy te miro y veo al hombre en el que siempre soñé que te convertirías». Alejandro la miró con ternura. «Yo también tenía miedo, mamá. Pensé que nunca podría salir de la rabia. Pero ahora sé que no estaba solo, que tú siempre estuviste ahí, incluso cuando yo no quería verlo». En sus palabras había gratitud, pero también una promesa. Alejandro ya no solo quería cambiar, ahora vivía para mantener ese cambio, para demostrar con hechos lo que antes había negado con gritos y desprecio. Su compromiso no se quedó en el ámbito familiar. Decidió involucrarse aún más en la comunidad. Junto con Javier, comenzó a organizar partidos de fútbol para los niños del barrio, no solo para entretenerlos, sino para enseñarles disciplina y compañerismo. Quería ser para ellos lo que él nunca tuvo, un ejemplo positivo. Una tarde, mientras veía a los pequeños correr tras el balón, Javier le dijo: «Míralos, Ale, están felices». «Y todo gracias a ti». Alejandro sonrió. «No, gracias a nosotros, pero sobre todo gracias a que entendí que la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte que los demás, sino en aprender a escuchar y a guiar». El padre Miguel también notó la diferencia. Una noche, después de la misa, se acercó a Alejandro y le dijo: «Cuando te vi por primera vez pensé que estabas perdido en tu propia rabia. Pero ahora veo en ti un corazón dispuesto a servir. Recuerda, hijo, que la verdadera grandeza está en la humildad». Aquellas palabras confirmaron lo que Alejandro ya sentía, que su vida tenía un propósito nuevo, uno que no estaba definido por el abandono de su padre, ni por los errores del pasado, sino por las decisiones que tomaba cada día. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Alejandro sabía que nunca debía olvidar de dónde venía, no para atormentarse, sino para recordar lo lejos que había llegado. A veces, al caminar por las calles donde antes había gritado e insultado, se detenía un instante y respiraba hondo, como si reafirmara que ese joven de antes ya no lo dominaba. Una noche, sentado en el patio de su casa bajo el cielo estrellado, Alejandro habló con su madre mientras compartían una taza de café. «Mamá, ahora entiendo lo que Jesús quiso decirme ese día en la plaza. El verdadero cambio no está en lo que digo, sino en lo que hago. Y aunque todavía tengo miedos, sé que puedo seguir adelante porque ya no camino solo». Carmen le apretó la mano y sonrió. «Eso es lo más importante, hijo, que entiendas que nunca más estarás solo». El viento sopló suavemente, como si confirmara aquellas palabras. Alejandro levantó la vista al cielo y en silencio agradeció por la oportunidad de haber encontrado un nuevo comienzo. San Juan de los Reyes, con sus calles tranquilas y su gente sencilla, sería testigo de la nueva etapa en su vida. Un muchacho que antes era recordado por su rebeldía, ahora era visto como un ejemplo de que el perdón y el amor son más fuertes que cualquier herida. Alejandro sabía que el camino no estaba libre de pruebas, que habría días de duda, momentos en los que la rabia podría querer regresar, pero también sabía que tenía la fuerza y la fe necesarias para resistir. Cada sonrisa de su madre, cada palabra de aliento de sus amigos, cada pequeño logro en la comunidad eran recordatorios de que el cambio era real. Así, Alejandro descubrió que el verdadero significado de cambiar no era convertirse en alguien perfecto, sino elegir cada día ser mejor que ayer. Era tener el valor de enfrentar el pasado, sin dejar que lo definiera, y la humildad de pedir ayuda cuando la necesitara. Antes de dormir aquella noche, Carmen lo abrazó y le dijo: «Hijo, nunca olvides que lo que pasó contigo puede pasar con cualquiera. Tu historia será una luz para muchos,
Y Alejandro, con una sonrisa serena, respondió: «Entonces haré todo lo posible para que esa luz nunca se apague». Con el corazón en paz, cerró los ojos convencido de que el perdón, el amor y la fe lo habían liberado de las cadenas que lo ataban. Su vida ya no era la de un joven perdido, sino la de alguien que había encontrado la fuerza para transformar su historia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que inspiran y transforman. Haz clic en el video sugerido que aparece en pantalla y acompáñanos en la siguiente historia que también cambiará tu forma de ver la vida.